El comercio es una fuente innegable de cultura. Es lo que ha impulsado al hombre a recorrer desiertos, surcar los mares y atravesar las nubes para subsistir. Las ciudades de comerciantes tienen su origen en la Europa del siglo XIII. Surgieron debido a la necesidad de revitalizar las ya desgastadas formas de organización social surgidas del feudalismo. De esta manera, el hombre probó una vez más que existen infinidad de formas para organizarse por un objetivo común. Al multiplicarse los contactos con diversas regiones como el Medio Oriente, la ciencia tomó un giro diferente al que había tenido hasta ese momento, y entonces el destino de la humanidad cambió junto con ella. Los bizantinos fueron auténticos maestros en el arte del mosaico, que consiste en trasladar un dibujo a un revestimiento de yeso húmedo, pegando pequeñas piezas de piedra o en vidrio de diversos colores. ¿Te gusta la música de órgano? El órgano es un instrumento musical de viento, compuesto de muchos tubos donde se produce el sonido, unos fuelles que impulsan el aire y el teclado. En el Imperio Bizantino se utilizaba mucho el órgano. Fueron tan aficionados a este instrumento que no solo lo empleaban en templos y edificios oficiales, sino que poseían órganos portátiles para usarlos en las festividades al aire libre. La joyería es un arte que causa admiración en todas sus manifestaciones. Aretes, anillos, brazaletes, collares. Las piezas de orfebrería bizantinas son notables. Por ejemplo, la familia Palla d'Oro de San Marcos de Venecia y numerosas joyas que revelan el esplendor y el lujo de la corte de Bizancio. Los bizantinos fueron grandes navegantes y esto contribuyó a que enriquecieran sus manifestaciones artísticas al retomar elementos de los lugares que visitaban y hacerlos propios, adaptándolos a su realidad. Esto les permitió dejar un legado cultural muy importante tanto para el mundo oriental como para el occidental. Desde la caída del Imperio Romano hasta el esplendor del Renacimiento, pasaron casi 1000 años. De este complicado periodo de la historia de Occidente, solo se suele recordar los años de desorden y caos. Se olvida que prosiguió la evolución del mundo civilizado, que la obra de los antiguos se transmitió, que el arte y la ciencia progresaron. Hubo una ciudad que recogió la antorcha de la civilización de manos de griegos y romanos y que alcanzó un esplendor sin par en la Edad Media. Esa ciudad fue Bizancio. Las caravanas de artesanos y comerciantes que se dedicaban a recorrer el territorio europeo en el siglo XIII se componían de joyeros, orfebres y herreros que se establecían en un lugar más o menos fijo que les permitiera vender sus productos durante unos días mientras agotaban las mercancías y emprendían otro viaje similar. Esta forma de comercio se desarrolló en la Europa del siglo XIII y fue el resultado de dos hechos. Por una parte, las campañas militares llamadas cruzadas que emprendieron los reinos cristianos tratando de recuperar territorios en poder de los musulmanes. Esto motivaba que se efectuaran grandes travesías en cuyo trayecto se realizaban operaciones comerciales y se lograba el contacto con Medio Oriente. Por otro lado, la peste, enfermedad mortal que afectó a gran parte de Europa, también contribuyó al cambio, pues la población descendió y los siervos pudieron liberarse de los señores feudales, realizando oficios y actividades comerciales. Todo este movimiento comercial produjo el desarrollo de las ciudades desde el siglo XI de nuestra era. Algunas de ellas eran antiguos centros urbanos de origen romano. Otras surgieron en los cruces de caminos o en el itinerario seguido por los mercaderes ambulantes hacia los centros religiosos a donde se dirigían los peregrinos. En algunas de estas rutas se establecieron ferias, como la de Champagne, en Francia, situada entre el punto de reunión de la Europa del noroeste, el oriente de los Países Bajos e Italia, y el camino a Santiago de Compostela, en España.
El comercio es una especie de diálogo, porque empieza entre dos personas, pero puede convertirse en el bullicio de una multitud. Al ver la importancia que fueron tomando las ferias, los comerciantes buscaron la forma de establecerse de una manera permanente. Estos establecimientos se llamaron burgos y eran las ciudades de los comerciantes, banqueros, artesanos y personas que ejercían algún oficio. Los burgos se organizaron por gremios, es decir, por grupos dedicados a un mismo oficio. Además, establecieron sus propias reglas para controlar la competencia entre uno y otro. Los burgueses o habitantes de los burgos intercambiaban las mercancías por monedas, estableciendo su valor en oro. El dinero se hizo cada vez más importante para las transacciones comerciales y fue sustituyendo al antiguo sistema de trueque. Así, pronto se hizo necesaria la labor de los banqueros, quienes tomaron relevancia y posteriormente unieron sus fuerzas a las de los comerciantes para crear redes comerciales por todo el continente europeo. Dentro de la actividad comercial destacan las repúblicas italianas, que formaron pequeños estados inspirados en los municipios romanos y tomaron una importancia tal que dominaron el comercio del siglo XIV en Europa. Lejos de unirse, las repúblicas italianas como Florencia, Génova y Venecia crearon una rivalidad debida a su situación geográfica que les permitía salir al mar y competir por sus ventas. El Medio Oriente fue un punto de contacto muy importante entre las repúblicas italianas. Entre las mercancías que comerciaban los europeos estaban las maderas, que cambiaban por especies y artículos de lujo. Las especies eran productos orientales muy importantes, ya que permitían conservar en buen estado los alimentos, como la carne. Familias de comerciantes y banqueros cobraron una notoriedad tal que les permitía intervenir en los asuntos políticos, como en el caso de las familias Borgia, Medici o Sforza, quienes gobernaron en las repúblicas italianas. Estas familias formaron la aristocracia de la Europa de esa época y se interesaron en promover la cultura y el arte basados en el humanismo, es decir, en la creencia y confianza en el hombre como un ser racional y reflexivo. Pronto, comenzaron a aparecer nuevas fuentes de conocimientos en Europa debido al contacto con el Medio Oriente, las cuales se contraponían con las ideas religiosas de la época. Muchos de los antiguos textos de la cultura grecolatina que contribuirían al desarrollo científico y filosófico habían sido conservados por los musulmanes. El científico Galileo Galilei pudo así dar a conocer sus estudios sobre la naturaleza. Galileo retomó los estudios de Nicolás Copérnico, que hablaban de que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, y con un pequeño telescopio logró demostrar dicha teoría llamada heliocéntrica. Aunque Galileo fue obligado por la Iglesia a retractarse de sus postulados, sus estudios sentaron las bases para posteriores investigaciones que esclarecerían más la posición del hombre en el universo. Este avance permitió un mayor desarrollo científico que significó un mejor conocimiento del hombre y de su entorno. La ciencia contribuyó a que se desarrollaran instrumentos de navegación y mejores mapas que permitieron trayectos marítimos más largos y confiables, e incluso viajar más allá de los límites conocidos en aquella época. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen los marinos para ubicarse y no perder la ruta mientras van en alta mar? Muchos sistemas modernos de navegación cuentan con sofisticados aparatos como el radar. Pero, ¿y en la época antigua, qué hacían para no perderse? En los siglos XIV y XV comenzó el gran auge de la navegación con fines comerciales, y debido a esto, las embarcaciones cada vez iban a lugares más lejanos.
Los antiguos marinos se guiaban por la posición de las estrellas y poco a poco, conforme los descubrimientos astronómicos iban avanzando, se crearon instrumentos de navegación tan útiles como la ballestina, el astrolabio y el sextante. Los italianos introdujeron y perfeccionaron instrumentos de navegación que les permitieron desarrollar aún más sus actividades. Esto provocó que los gobernantes auspiciaran expediciones y viajes con la finalidad de obtener materias primas para trabajarlas y posteriormente vender los productos. La búsqueda de nuevas rutas comerciales fue considerada como una necesidad. Gracias al comercio, el hombre adquirió algo más que objetos, conocimientos. Cuando se piensa en comercio, se cree que es algo solo material, pero no. Es una actividad que deja algo más que dinero, deja cultura, y eso al fin y al cabo es lo que vale. Las cruzadas produjeron una gran revolución en Europa denominada Revolución Mercantil, ya que con el avance de los ejércitos se despejó el Mediterráneo de piratería. Se abrieron nuevos caminos que se convirtieron posteriormente en rutas comerciales. Europa conoció nuevos productos traídos de otras tierras por los soldados que volvían y aumentó el conocimiento geográfico. Como consecuencia del renacimiento comercial, los artesanos de los feudos emigraron a las ciudades, en donde se inició con la demanda mercantil la prosperidad de los burgos, y por consiguiente, aspectos como las artes y las ciencias evolucionaron, estableciendo elementos de gran valor dentro del proceso de evolución de la humanidad.